Buenos días. Sean bienvenidos en esta mañana, 12 de septiembre del año 2021, a nuestro servicio dominical. Seguimos orando por cada uno de ustedes para que el Señor los guarde, los fortalezca y los bendiga en este tiempo. Gracias, como cada semana, les damos por mirar estos mensajes, por compartirlos, por hacerlos llegar a otras personas. Les continuamos invitando a que los hagan llegar a aquellos que lo necesitan, para que de esta manera puedan conocernos y también la palabra de Dios pueda llegar a más personas. Ahora bien, en esta mañana continuaremos con nuestro estudio panorámico del Sermón del Monte, y de la misma manera vamos a concluir con esta examinación de la oración modelo del Señor Jesucristo, que es mejor conocida por nosotros los creyentes como el Padre Nuestro. Así que, sin mayor dilación, vamos directamente al texto de esta mañana, el cual lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 13, en donde la palabra de Dios dice lo siguiente: «Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén». Ahora, lo primero que puede saltar a la vista en esta mañana es esta expresión con la que comienza esta parte de la oración: «y no nos metas en tentación». Y pudiera ser que alguno de nosotros llegara a preguntarse: ¿significa esto que Dios puede tentarnos de alguna manera o incluso involucrarnos en alguna cuestión de tentaciones? ¿Esto es posible? ¿Dios puede tentar a los suyos? Y la respuesta corta a esta pregunta, hermanos, es no, Dios no tienta a nadie. Después de todo, el apóstol Santiago es bastante claro en este asunto en su carta, que usted puede leer con mayor detenimiento después. Santiago capítulo 1, versículo 13, nosotros leemos esto: «Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie». Aquí esto es bastante claro. Luego entonces, ¿a qué se está refiriendo aquí el Señor cuando nos instruye a nosotros, sus discípulos, a orar y no nos metas en tentación? Bueno, para tener una respuesta a este asunto, hermanos, debemos recordar en primera instancia que la Biblia fue escrita originalmente en el idioma hebreo, en arameo y también en griego. La porción que estamos revisando en esta mañana fue escrita originalmente en el idioma griego. Sin embargo, la Biblia fue traducida a diversos idiomas a lo largo de la historia, y aunque nosotros estamos completamente convencidos de que el Señor intervino con su divina providencia en muchas ocasiones para que se lograran estas traducciones, para que pudieran hacerse y llegar a las personas. Creemos que Dios intervino en esto. Eso no significa que estas traducciones sean perfectas, pues en ocasiones nos presentan retos como el que encontramos en esta mañana. No obstante, ante esta situación, hermanos, basta simplemente con buscar en alguna otra traducción de la Biblia, de preferencia una traducción más actual, más moderna, para de esta manera encontrar una mayor luz en este asunto que nos corresponde a examinar. Así que leamos una vez más Mateo 6, versículo 13, pero en esta ocasión permítame leerlo en una versión más actual, la Nueva Traducción Viviente, en donde nosotros leemos lo siguiente: «No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno». Por lo tanto, mis hermanos, esta mañana, a razón de tener una mayor y una mejor luz en este pasaje que nos corresponde examinar, vamos a utilizar esta versión para la última sección del Padre Nuestro, y vamos a iniciar con la primera mitad de esta porción de la oración: «No permitas que cedamos ante la tentación». Ahora bien, antes de poder entrar completamente de lleno en esta parte de la oración del Padre Nuestro, debemos hacer una clara distinción entre lo que son las pruebas y lo que son las tentaciones. Y nosotros como creyentes entendemos, primero que nada, que las pruebas como son aquellas situaciones difíciles que el Señor permite que ocurran en la vida de sus hijos, con la finalidad de que sean fortalecidos espiritualmente, y también estas pruebas suceden para prepararnos de una mejor manera para tener una vida eterna con Dios. Basta recordar algunos ejemplos que tenemos en las Escrituras, como aquel de 3 jóvenes que estaban en Babilonia y que efectivamente fueron puestos a prueba para mostrar su fidelidad a Dios
delante de toda una nación cuando ellos no se postraron ante el ídolo. Otro ejemplo, ahí tenemos a Abraham, quien fue probado en su fe cuando Dios le pidió que trajera o que llevara más bien a su hijo para entregarlo en sacrificio. Una prueba más, hermanos, la encontramos en la vida de José. Él fue probado y del mismo modo preparado cuando fue enviado a Egipto, y él lo dice de la siguiente manera, y podemos nosotros, hermanos, entender las pruebas que el Señor permite en nuestras vidas como José lo entendía. En Génesis capítulo 50, versículo 20, cuando él habla precisamente de todas estas pruebas que tuvo que vivir, dice esto, hermanos: vosotros, está hablando aquí con sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Por lo tanto, como ya les mencionaba, esta parte de la oración no nos está hablando de que pidamos o que oremos al Señor para que Él nos exima de sus pruebas, porque estas pruebas que tenemos que atravesar, aunque ciertamente son difíciles, aunque ciertamente pudieran llegar a ser dolorosas, aunque también en ocasiones no podamos entenderlas del todo, estas pruebas, hermanos, sirven para hacernos crecer en el Señor, para hacernos madurar espiritualmente y sobre todo nos encaminan en la senda de la voluntad de nuestro Dios. Así que las pruebas, si tuviéramos que decir, son algo bueno para la vida de nosotros, los hijos de Dios. Sin embargo, por otro lado, también tenemos a las tentaciones, y estas tienen que ver más que nada con nuestra naturaleza, que es inclinada hacia el pecado. Y retomando este pasaje de Santiago que ya le dábamos lectura hace unos momentos atrás, Santiago 1, versículo 13, pero también agregamos el 14, nosotros leemos esto: cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Y es que nos guste o no nos guste aceptarlo, todos los días, ya sea en mayor o en menor medida, nosotros enfrentamos nuestras batallas en contra del pecado. Nosotros como creyentes luchamos en contra de la mentira, del engaño, de la inmoralidad, del orgullo, de la avaricia, del odio, de la envidia y de muchos pecados similares a estos. Tenemos una batalla constante en nuestra vida como creyentes, y siendo todavía más honestos, debemos admitir que en muchas ocasiones nosotros sucumbimos ante nuestras tentaciones. Muchas veces caemos ante el pecado. Por lo tanto, es imperativo, como la oración modelo nos está enseñando en esta mañana, que nosotros pidamos todos los días al Señor que nos ayude a no caer frente a la tentación de nuestros pecados. Esta es la oración que el Señor nos está invitando a hacer. No obstante, hermanos, el pedirle al Señor que no nos deje ceder ante la tentación no quiere decir que nosotros no vamos a ser tentados. De hecho, sucede todo lo contrario. Nosotros oramos a Dios: no nos dejes caer ante la tentación, porque hemos entendido que como creyentes somos pecadores que han sido redimidos, pero pecadores al final de cuentas. Somos propensos a la maldad, estamos inclinados por naturaleza a hacer pecado, a hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y ante este entendimiento de nuestra condición, que está propensa a caer en las tentaciones de la vida, por supuesto, hermanos, que resulta obvio y lógico que nosotros debemos pedir todos los días al Señor: no permitas que cedamos ante la tentación. Cuando entendemos realmente lo débiles que somos, cuando entendemos la facilidad con la que se puede dar que nosotros caigamos ante nuestras tentaciones frente al pecado, cuando realmente entendemos esto, entonces nos aferramos a esta parte, a esta porción de la oración que el Señor nos permite hacer. Nos aferramos a estas palabras, o debemos aferrarnos a estas palabras: no permitas que cedamos ante la tentación. Sin embargo, también en muchas ocasiones, en lugar de seguir el consejo de Cristo, nosotros somos más parecidos a Pedro, quien cayó presa de su orgullo y de su confianza, en lugar de pedir el auxilio de Dios. Y esto nosotros lo podemos leer en la Biblia cuando se nos narra en el Evangelio según San Lucas, cómo el Señor Jesús va con Pedro
y le anuncia que sería zarandeado como trigo en una prueba que estaba próxima a llegar. Esta prueba estaba cercana, sería prácticamente imposible de superar. En Lucas capítulo 22, en el versículo 31-32, nosotros leemos esto. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí, como les decía, tenemos al Señor Jesucristo advirtiéndole a Pedro de lo que iba a venir, lo que iba a pasar. Y ante esta declaración, hermanos, la reacción de Pedro tendría que haber sido una reacción de un siervo que ha sido advertido por su Señor, y ante esta advertencia hace caso de las instrucciones y entonces va rápidamente a orar, va rápidamente a pedir delante de Dios: Señor, no permitas que ceda ante la tentación. Eso es lo que tendría que haber hecho Pedro. Sin embargo, él no procede, nosotros conocemos la historia, no procede de esta manera, sino que su respuesta es básicamente la contraria. En el versículo 33 de Lucas 22 nosotros vemos la respuesta de Pedro. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Esta es la respuesta de este discípulo. Pedro estaba convencido de que su propia fuerza y su determinación eran más que suficientes, no solo para enfrentar esta prueba, no solo para ir a la cárcel, no, sino incluso para soportar la muerte al lado de su maestro. Note qué orgullo tenía Pedro. Y también note qué orgullo tenemos muchas veces nosotros, porque en muchas ocasiones hemos caído en el mismo error que este discípulo necio. Podemos pedir por el pan de cada día, eso es algo que podemos hacer, como ya lo veíamos en las semanas pasadas. Podemos orar para que el Señor nos ayude a perdonar a otros, podemos aceptar esto, podemos orar para que el Señor nos ayude en esta cuestión. Pero de alguna manera, en no pocas ocasiones, nosotros llegamos a la conclusión, estamos plenamente convencidos de que nuestra propia fuerza de voluntad es más que suficiente para enfrentar las tentaciones de cada día. Y por lo tanto, en el momento en que llegan estas tentaciones, en lugar de orar: Señor, no permitas que cedamos ante la tentación, en lugar de orar así, mejor preferimos enfrentar de la misma manera que Pedro a las tentaciones, y de la misma manera que Pedro terminamos muchas veces derrotados, humillados y avergonzados, sabiendo que le hemos fallado a nuestro Dios. Sin embargo, ahora sería bueno preguntarnos por qué esto es así, por qué no reconocemos plenamente que somos débiles. ¿Por qué no reconocemos que el pecado es más grande que nosotros, que las tentaciones nos agobian? ¿Y por qué no reconocer que necesitamos la ayuda de Dios? Bueno, esto es así, hermanos, porque reconocer que nosotros no podemos hacer frente a la tentación es reconocer nuestra inclinación natural hacia el pecado, y esto a nadie le gusta. Preferimos luchar en contra de la mentira y fracasar en esa lucha en lugar de aceptar que somos mentirosos. Preferimos luchar en contra de la inmoralidad y sucumbir ante ella en lugar de aceptar nuestra maldad en nuestro corazón. Preferimos luchar estas batallas solos y perderlas en lugar de aceptar que somos pecadores y pedirle ayuda a Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña por lo menos dos elementos que pueden ayudarnos a nosotros los creyentes cuando nos encontramos enfrentando las tentaciones de nuestra vida. El primero de estos elementos es del que ya hemos estado hablando en esta mañana, es encomendarnos en las manos de nuestro buen Dios y pedir su ayuda para que Él no nos permita sucumbir ante las tentaciones que enfrentamos cada día. Eso es lo que ya hemos estado mencionando en esta mañana. Y lo segundo, hermanos, es una promesa que encontramos en la Biblia, la cual debe infundir en nuestra vida y corazones esperanza, confianza en la bondad de nuestro Dios. Y esta promesa, hermanos, la encontramos nosotros en 1 Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 13. 1 Corintios 10, 13, nosotros leemos esto, escuche con atención: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir,
sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que cuando las tentaciones vengan y nos rodeen y se agolpen en contra de nosotros como oleadas de pecado que están intentando ahogarnos, nosotros debemos orar a Dios para que Él nos ayude a no sucumbir, y también debemos recordar que por más grande que sea el pecado o la tentación a la que nos estamos enfrentando, el Dios al cual nosotros servimos es muchísimo más grande, y Él, como aquí nos promete su palabra, ha preparado ya una salida y debemos pedirle que nos la muestre y debemos tomar esa salida de la tentación. Y cuando pienso, hermanos, en esta protección, en este cuidado y ayuda que el Señor nos promete en su palabra en contra de las tentaciones, viene a mi mente inevitablemente aquel salmo que escribía el salmista, el Salmo 27, en los primeros 3 versículos, precisamente cuando él se encontraba rodeado de sus enemigos, y la declaración del salmista es esta: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque contra nosotros se levante la más grande de las tentaciones, hermanos, si nosotros realmente confiamos, esperamos y pedimos al Señor su ayuda, podremos salir bien librados. Así que, continuando con esta sección de las peticiones que encontramos en el Padre Nuestro, hermanos, hasta el momento hemos visto 3 peticiones. La primera es pedir por el pan de cada día, después pedir para que el Señor nos perdone nuestros pecados. Después, la que hemos visto en esta mañana, pedirle a Dios que nos ayude a no ceder ante las tentaciones. Así que de esta manera llegamos a la última de las peticiones que encontramos en esta porción del Padre Nuestro. Y esta última petición es de vital importancia que nosotros, hermanos, la entendamos, pero de una manera cabal, de una manera completamente correcta. Una vez más, leamos Mateo 6, versículo 13, en donde la palabra de Dios dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y de nueva cuenta nos encontramos con un problema en la traducción del texto. Y es que si nosotros oramos simplemente esta última porción, líbranos o más líbranos del mal, la pregunta inevitable entonces sería: ¿de qué clase de mal tendría o debe guardarnos el Señor? ¿De qué clase de mal debe guardarnos? ¿Debe acaso guardarnos de nuestro mal, de nuestra maldad? Y este punto, hermanos, de guardarnos de nuestro mal o de nuestra maldad, de hecho ya lo hemos abordado en la sección anterior, cuando nosotros oramos: Señor, no nos dejes ceder ante la tentación. Ahí ya estamos hablando de nuestra maldad, así que no se está refiriendo a nuestra maldad. Así que una vez más, ¿de qué maldad está hablando aquí? ¿O qué maldad estamos le pidiendo al Señor que nos proteja? ¿Se trata de la maldad de nuestros enemigos? ¿O se trata de los peligros a los que enfrentamos en este mundo? ¿Esta es la maldad? ¿O se trata acerca de lo malo que pudiera pasarnos en el día a día? ¿De qué clase de mal o de maldad el Señor debe guardarnos? Así que una vez más, hermanos, será bueno echar mano de una versión distinta de la traducción de la Biblia. Y vamos una vez más a leer la Nueva Traducción Viviente. En este caso, Mateo 6:13, en donde nosotros leemos: no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. En estas palabras que acabamos de leer, la idea de hecho es bastante más clara. Nosotros debemos orar al Señor para que nos guarde, no de un mal ambiguo que no tiene forma o generalizado, al cual no sabemos dirigir realmente la oración, ¿no? Sino que más bien se nos instruye a orar acerca de alguien específico que está buscando dañar a los hijos de Dios, y que el Señor Jesús lo llama aquí el maligno. Y al respecto de esto, el Señor Jesucristo de hecho nos enseña en otra porción de la Biblia lo siguiente: Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículo 10. El ladrón, hablando aquí del maligno, el ladrón, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y el apóstol Pedro, también hablando acerca del enemigo, del maligno, en su primer carta escribe lo siguiente: 1 de Pedro 5:8.
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros debemos entender, debe quedarnos muy claro que tenemos un adversario, el cual es ladrón, es un asesino, es destructor, y que está buscando constantemente hacernos daño a nosotros, los hijos de Dios. Y todo esto se los digo en esta mañana, hermanos, no para que tengamos miedo o para que vivamos acobardados por lo que Satanás pudiera hacernos a nosotros. No, después de todo, nosotros debemos tener siempre presente que Satanás, el maligno, el adversario, ha sido ya derrotado por nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios ya ha tenido la victoria, así que no tenemos nada que temer. No obstante, hermanos, sí debemos estar alertas. Debemos tener en cuenta que, como ya lo hemos mencionado, tenemos un enemigo que está buscando dañarnos constantemente a causa de nuestra fe, a causa de que hemos venido a creer en el nombre de Jesucristo. Debido a que ahora somos parte de la familia de Dios, este enemigo quiere hacernos daño por cualquier medio, así que debemos tener cuidado. Ahora, para poder entender por qué el Señor Jesús en esta parte final de la oración del Padre Nuestro nos invita a pedir por la protección en contra del maligno, debemos entender de la mejor manera posible quién es el maligno, quién es Satanás, quién es el enemigo al que tenemos por delante, quién es realmente. Y es que esto pudiera sonar bastante extraño, pero hay un desconocimiento muy generalizado dentro y fuera de la iglesia acerca de quién es Satanás y de cuál es su papel delante de la soberanía de Dios. Así que en esta mañana vamos a hablar un poco, en esta parte ya final del sermón, acerca de quién es el maligno, quién es Satanás, quién es este adversario al cual nosotros nos enfrentamos. Y es que dentro del colectivo popular, dentro de la ideología generalizada de las personas, se suele pensar que Satanás, el diablo, es sí un ser malvado, que es un gobernante del infierno, supuestamente. Muchas veces se le pinta o se le imagina como un ser vestido de rojo, con cola, cuernos y con un tridente, y de esta manera él está atormentando a la gente malvada, a la gente mala en el infierno, y también al mismo tiempo es el responsable por muchos de los males y de las tragedias que vemos en este mundo. Esta es la idea que se tiene generalmente de Satanás. No obstante, aquí quiero adelantarles algo, hermanos. Satanás no gobierna el infierno. De hecho, Satanás ni siquiera está todavía en el infierno. El infierno es un lugar que está reservado, sí, para Satanás, para sus ángeles y para todos aquellos que rechacen la salvación de nuestro Dios, pero es un lugar que está reservado. Todavía, digamos, está desocupado, deshabitado. Será lleno de todos estos elementos que les acabo de mencionar cuando venga el juicio de Dios, y Satanás no es su gobernante. Ese lugar es un lugar de tormento para todos, incluido el diablo. Ahora, también están aquellos que toman algunos elementos de esto que acabamos de mencionar y consideran de alguna manera, en una clase de pensamiento retorcido, que Satanás y el infierno es una mejor opción que Dios y el cielo. Y es que ellos piensan que, ya que seguramente en el Averno están los mejores, entre comillas, los mejores músicos, los mejores artistas, actores, actrices y muchos elementos que son atractivos en una vida licenciosa, todos estos elementos, supuestamente estas personas creen que están en el infierno. Entonces el infierno debe ser una clase de fiesta eterna donde hay diversión por montones, y por lo tanto ellos creen que el infierno es lo mejor que les podría pasar en la vida. Les digo, un pensamiento bastante retorcido. Estas concepciones de Satanás y del infierno lo único que demuestran es una gran ignorancia que se ha venido cultivando a lo largo de muchísimos años. Y en la generalidad de esta situación es lo que cree la gente. No obstante, nosotros en la iglesia, los creyentes, no nos quedamos muy atrás. En muchas ocasiones, también entre las iglesias y entre los creyentes, hay un gran desconocimiento bíblico acerca de quién es Satanás, de quién es nuestro adversario. Y esto lo digo, hermanos, sin afán de ofender a nadie o menospreciar a nadie. Simplemente lo menciono porque es una realidad en muchas de las iglesias que vemos hoy en día.
hay, repito, un desconocimiento generalizado en cuanto al concepto de Satanás, hablando bíblicamente. No tenemos nosotros que buscar mucho entre iglesias y creyentes para encontrar, número uno, cristianos que piensan que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos alguna clase de poder sobrenatural en contra de Satanás y de sus hordas, y no dudan estas personas en hacer uso en sus servicios dominicales de estos supuestos poderes en contra de Satanás, haciendo exorcismos, muchas veces incluso con entrevistas incluidas. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Por qué eres Satanás? Seguramente usted ha visto alguna de estas locuras que se presentan en algunas iglesias en donde se manifiesta algún demonio y comienzan a hacerle preguntas como si de una entrevista se tratara. Y en estos lugares supuestamente son expertos en expulsar, en reprender y en atar a Satanás. Sin embargo, y dicho sea de paso, hermanos, yo creo que deben ser muy malos haciendo su trabajo de atar al diablo, y esto lo digo porque lo atan este domingo, y a la siguiente semana, el próximo domingo, Satanás una vez más está desatado, se vuelve a manifestar, se vuelve a presentar, y esto lo hace para volverlo a atar. Y esto simplemente es un show dominical, atar y desatar y reprender y hablar. Hermanos, ante esta demostración de ignorancia en cuanto a este tema bíblico de Satanás, lo único que yo podría decirles, hermanos, es aquello que encontramos en la carta de Judas, en el capítulo 1, versículo 9. Aquí se nos habla precisamente de Satanás haciendo frente no a un creyente, ni a un apóstol, a un pastor, a un superevangelista. No, aquí encontramos a Satanás haciéndole frente a uno de los más grandes siervos de Dios, hablando en el esquema angelical. Y aquí leemos en Judas capítulo 1, versículo 9 lo siguiente: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Así que, hermanos, ni siquiera el arcángel Miguel, con todo su poderío, como acabamos de leer, se atrevió a decir algo en contra de Satanás. Lo puso en las manos de Dios. Fue lo único que hizo este ser tan poderoso como el arcángel Miguel. Y nosotros encontramos domingo a domingo, y perdón por la expresión, payasos que intentan decirnos o enseñarnos que ellos tienen alguna clase de poder sobrenatural para atar a Satanás y a sus demonios. Simplemente ese no es un concepto bíblico de lo que nosotros debemos hacer. Así que, mis hermanos, nosotros como creyentes sensatos, haremos bien en no hacer estos espectáculos, en no caer en estos espectáculos antibíblicos, y mejor proceder de acuerdo a la instrucción que el Señor Jesucristo nos dejó. ¿Y cuál es la instrucción que el Señor nos dejó? Bueno, lo acabamos de leer, es lo que estamos estudiando en esta mañana. Lo que el Señor Jesús nos enseñó ante esta situación es orar: Señor, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Esto es lo que nosotros debemos hacer como buenos cristianos, como buenos hijos de Dios. Sin embargo, no termina aquí el asunto, hermanos. También nosotros encontramos a los que constantemente culpan a Satanás y a sus demonios de todos sus males y de las tentaciones de las que son presas, en las que han caído enredados. En resumidas cuentas, el diablo para estas personas es culpable de todo. Es que tengo un espíritu de pereza, es que tengo un espíritu de pobreza económica, es que tengo un espíritu de enojo, de ira, de envidia, tengo un espíritu de todo. Todos los males o todo lo malo que hay en mí, todo es culpa de Satanás y de sus demonios y de estos espíritus. Y no queremos asumir realmente la responsabilidad por ser impuntuales, por ser flojos, por no tener una buena administración, por no saber controlar nuestro carácter, por no poder hablar con dulzura con las demás personas. No queremos asumir esta responsabilidad realmente. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros ya leíamos en la carta de Santiago? Bueno, en Santiago capítulo 1, en el versículo 13 y 14, es en esta misma porción que estábamos hablando, dice: Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Por lo tanto, culpar a Satanás en lugar de asumir nuestros pecados es una idea, sí, que es atractiva, hermanos, pero no es una idea bíblica. Lo que el Señor nos enseña en su palabra es que nosotros somos tentados
por nuestra propia inclinación al pecado, y por lo tanto debemos pedirle al Señor que Él nos guarde de ceder ante estas tentaciones, que Él nos ayude. Eso es lo que realmente nosotros debemos hacer y orar, en lugar de ir por la vida culpando a Satanás y a los demonios. Ahora, otro de los problemas que hay en muchas iglesias y entre muchos creyentes es que de alguna manera se la pasan buscando más al diablo que a Dios. Este tipo de cristianos ven al diablo prácticamente en cualquier cosa o en cualquier asunto. En las cosas que no entienden, ahí está Satanás. En lo que no les gusta, ahí está Satanás. En lo que les parezca ligeramente sospechoso, ahí está Satanás. Así que estas personas ven al diablo en internet, en las tarjetas de crédito, en las caricaturas, en la tecnología, en algunas comidas, en la medicina, en la ropa. Ven, como les decía, a Satanás prácticamente en cualquier cosa, en cualquier lado o en cualquier actividad. Todo es del diablo, todo está mal, todo es pecado, y en consecuencia entonces la iglesia se ha convertido en la burla de muchas personas que conocen solamente este tipo de cristianos. ¿Por qué? Porque nos catalogan de manera general a los creyentes como ignorantes, como retrógradas, y también como fanáticos religiosos. Por culpa de esas personas, el evangelio queda muy mal parado. No obstante, hermanos, aquí quiero hacer una pregunta. ¿Dios nos envió a estar buscando a Satanás en todas las cosas? Y claro, la respuesta es no. No tenemos realmente ningún versículo que nos dé esta instrucción. No obstante, por lo contrario, sí tenemos un versículo que nos dice una situación diferente, una situación contraria. En Filipenses, la carta, en el capítulo 4, en el versículo 8, nosotros leemos esto, mis hermanos. Por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así que, hermanos, esta es realmente la instrucción que nosotros tenemos de parte de nuestro Dios. Buscar lo bueno, buscar lo que tiene un buen nombre, lo puro, lo agradable, en las cosas que nosotros vemos. En la Biblia se nos cuenta, en el Nuevo Testamento, que cuando el apóstol Pablo, en uno de sus viajes misioneros, llegó a la ciudad de Grecia, él se dio cuenta de que ese lugar era un lugar pagano, era un lugar idólatra, sí, e incluso también se dio cuenta que ahí tenían un altar al Dios no conocido. Y en esta circunstancia, cuando Pablo se da cuenta de toda esta situación, él bien pudo reaccionar como muchos cristianos hoy en día. Él pudo haber juzgado, criticado, y él pudo haber condenado a todos, diciéndoles a las personas que vivían ahí que adorar esos dioses era idolatría, que adorar esos dioses era como adorar al diablo, porque todo es del diablo. Esa pudo haber sido la reacción del apóstol Pablo. No obstante, en lugar de proceder de esta manera, Pablo toma esta situación y la convierte en una oportunidad de evangelismo, la convierte en una oportunidad para predicar la palabra de Dios. Y mis hermanos, tal como leíamos ya en la carta a los Filipenses, la invitación que el Señor nos hace, no solo a Pablo, sino a cada uno de nosotros, los creyentes, es el buscar lo bueno en las cosas que tenemos en la vida, buscar lo que es correcto, y de esta manera nosotros podemos crear puentes que nos conecten con los no creyentes para poder transmitirles el mensaje del evangelio. De otra manera, con esta actitud que les he mencionado en este punto, condenando todo, señalando todo y nombrándolo todo como del diablo, lo único que estamos haciendo es colocando barreras que nos están separando de las personas, y de esta forma jamás podremos predicar el mensaje de salvación a ellos. Además de todo lo anterior, también hay muchas veces dentro de las iglesias una absurda creencia de que hay una lucha de poderes entre Dios y Satanás. Y en esta lucha nosotros nos encontramos en el medio, en contra de esta batalla de Dios contra Satanás. Nosotros estamos en el medio. Y es verdad, hermanos, que la Biblia sí nos habla de una milicia, nos habla de un llamado que tenemos nosotros los creyentes a ser soldados de Cristo. Y también nos invita y nos insta a vestirnos con la armadura de Dios. Todo esto es verdad.
Pero estos ejemplos que nosotros encontramos en la Biblia no buscan otra cosa más que ilustrar algunos puntos, como por ejemplo que debemos nosotros elegir una senda, ya sea la de Dios, el camino de Dios, o la senda que nos lleva a la perdición. También sirve como ejemplo para decirnos que debemos servir fielmente a Dios, y también nos enseña que debemos estar siempre preparados para resistir la tentación cuando llega a nuestra vida en cualquier momento. Esta es la verdadera enseñanza de estos elementos bélicos que encontramos en la Biblia. Por lo tanto, pensar en esta guerra, o que en esta guerra más bien, pensar que nosotros los creyentes en esta guerra somos soldados de los cuales depende de alguna manera el éxito o el fracaso de esta campaña militar. Si pensamos de esta manera, hermanos, es tenernos en un concepto muy elevado y también muy errado. Lo cierto es que esta guerra ya fue librada y ya fue ganada. El campo de batalla de esta guerra fue la cruz en el Calvario, y en ese lugar nuestro general, el que estaba al mando, Jesucristo, Él ya hizo todo el trabajo necesario. Él ya ganó esta guerra por nosotros. No es una guerra que estamos librando, no, en ese sentido no. Cristo ya la libró y Cristo ya la ganó por nosotros. En la segunda carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 13 al 15, nosotros podemos leer esto precisamente acerca de esta batalla que se libró. Ustedes, hablando a nosotros los creyentes, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Así que repito una vez más, hermanos, esta guerra no se está librando, esta guerra ya se llevó a cabo, esta guerra ya se ganó, esta guerra ya el Señor obtuvo la victoria por nosotros. Así que, como les decía, pensar de alguna manera que Satanás está en guerra en contra de Dios, o mejor dicho, pensar que Satanás puede hacerle guerra a Dios es completamente absurdo. Es de hecho tan absurdo como pensar que una hormiga puede hacerle frente a un ser humano que está completamente armado con un tanque de batalla. Tan absurda es esa idea, hermanos. De hecho, al respecto de este punto, hermanos, acerca de la diferencia entre Satanás y Dios, un apologeta del siglo pasado, C.S. Lewis, dijo lo siguiente una vez que le preguntaron acerca de Satanás. Él dijo esto: muchas veces me preguntan si creo en el diablo. Ahora bien, si por el diablo se entiende un poder opuesto a Dios, y al igual que Dios, existente por toda la eternidad, la respuesta es desde luego no. No hay otro ser no creado más que Dios. Dios no tiene contrario. Satanás no es el contrario a Dios, mis hermanos. Satanás solamente es un súbdito de nuestro Dios. Es otro de sus ángeles, es otra de sus creaciones. Satanás no puede pelear en contra de nuestro Dios, no puede oponerse a nuestro Señor de tú a tú. ¿Por qué? Porque no están en la misma liga. Nuestro Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, atributos que Satanás no tiene. Él no puede estar en todos los lugares, Él no tiene el poder para hacerlo todo, y Él no sabe todo lo que ocurre en el mundo. El único que tiene estos poderes, estos atributos, es nuestro Señor. Así que no, hermanos, no hay una guerra entre Dios y Satanás simplemente porque no están en igualdad de condición. Así que con esos pocos ejemplos, nosotros podemos darnos cuenta efectivamente de la peligrosidad de nuestro adversario. Satanás, este maligno, este adversario, usa la mentira y el engaño como su arma, y de esta manera ha confundido a muchas iglesias y a muchos creyentes por muchísimos años, y los ha alejado poco a poco del entendimiento claro y bíblico de quién es realmente nuestro enemigo. Y cuando no sabemos quién es nuestro enemigo, tampoco sabemos cómo hacerle frente. Luego entonces, si nosotros no tenemos una idea clara, correcta y bíblica de a quién nos estamos enfrentando,
Podríamos de alguna manera tener al mismísimo diablo predicando en nuestros púlpitos y ni siquiera nos daríamos cuenta. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente identificar a Satanás, porque hemos perdido el concepto bíblico, no conceptos inventados, no conceptos creados a lo largo de generaciones por personas que tal vez vivían piadosamente, pero que se desviaron completamente de lo que la Biblia nos enseña acerca de nuestro adversario. Y como les digo, hermanos, al no conocer realmente a nuestro adversario, es muy probable que nuestros púlpitos hoy en día estén llenos de Satanás, de diablos y demonios que están enseñando lo que no conviene. Y esta situación, lejos de ser una idea disparatada, mucho me temo, hermanos, que está pasando en muchas iglesias. Por este motivo, hoy más que nunca es absolutamente necesario que nosotros todos los días oremos a nuestro Dios. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno, rescátanos de ese maligno que se ha infiltrado en nuestras congregaciones, enseñando cosas que ni siquiera son bíblicas, desviando a tu rebaño. No permita, Señor, que cedamos ante la tentación y guárdanos, rescátanos del maligno. Así que ya para terminar, hermanos, cuando nosotros entendemos de una manera correcta, de una manera bíblica, quién es realmente el maligno, cuál es su papel en la soberanía de nuestro Dios y por qué nosotros debemos orar al Señor para que nos guarde en contra de sus ataques y de sus engaños, podemos decir como aquel himno de la Reforma Protestante, Castillo Fuerte. Este himno, hay un punto en su primera y segunda estrofa en donde nos muestra quién es nuestro adversario. Y dice en esas estrofas: con furia y con afán acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él, aquí hablando de Satanás, no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Y hasta este punto, hermanos, si nos quedamos, estamos sin esperanza. Estamos, como dice aquí, perdidos. Pero como creyentes y como hijos de Dios, no nos quedamos aquí. El canto sigue y nos da esa esperanza y esa luz y esa fuerza que necesitamos cuando comenzamos a cantar: mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo Él solo Dios, Él triunfa en la batalla. Él triunfa por nosotros, Él nos guarda del maligno, Él nos protege de este adversario que está constantemente buscando matar, hurtar, destruir, destrozar, robar, que como león rugiente nos está acechando. Pero nosotros tenemos un Dios más grande, poderoso, que puede protegernos de Él, que puede guardarnos de Él hasta el fin, y que también nos guarda, como en el principio de esta oración, de esta petición que veíamos, incluso de nuestro propio mal, de nuestras tentaciones. Así que, mis hermanos, con esto en mente, entendiendo que debemos pedirle al Señor que nos ayude a enfrentar y a no caer en nuestras tentaciones, y que también debemos pedirle al Señor que nos ayude y que nos guarde en contra de este maligno que está intentando engañarnos por cualquier medio, que está intentando socavar la iglesia de cualquier forma, que está intentando infiltrarse. Debemos pedirle al Señor: guárdanos. Si entendemos esto, hermanos, teniendo esto en mente, vamos a terminar en esta mañana. Y si el Señor lo permite, la próxima semana vamos a retomar este tema ya para algunas consideraciones finales del Padre Nuestro y para posteriormente poder continuar con este estudio panorámico de lo que es el Sermón del Monte. Sin embargo, por esta mañana terminamos, así que les voy a pedir, por favor, que cierren sus ojos y que hagamos una oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la vida, la salud y tu cuidado. Y en esta hora, Señor, venimos delante de ti para reconocer lo que tú sabes, lo que nosotros sabemos, pero a veces nos cuesta trabajo aceptar, reconocer que somos pecadores, que tenemos tentaciones, que muchas veces cedemos en contra de ellas. Pero, Señor, en esta mañana queremos pedirte, por favor, que nos ayudes a no caer en ellas, que nos des de tu fuerza, que nos des de tu ánimo, de tu valentía, de tu coraje para poder enfrentarlas y salir victoriosos en contra de estas tentaciones. De la misma manera, Señor, te pedimos
que tú nos guardes del maligno, de sus ataques, de sus engaños, de sus mentiras, de todo lo que quiera hacer en contra de nosotros como iglesias, como familias y como individuos, Señor. Que tú nos protejas, Señor, con tu verdad, que tú nos protejas, Señor, con tu palabra, que tú nos protejas, Señor, ayudándonos a tener una vida fiel ante ti, Señor, aferrados a ti, y de esta manera seremos protegidos del maligno. Te pedimos esto en esta hora, comiendo en esta mañana también la vida de mis hermanos, para que tú los sigas guardando y protegiendo. Y una vez más te damos gracias por la vida, por tu palabra, por esta oportunidad de conectarnos. Gracias, bendito Dios, en el nombre de tu Santo Hijo, el Señor Jesucristo. Amén y amén.